Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de las reuniones de oración unida en forma virtual, esperando tener la oportunidad también, en el tiempo que el Señor disponga, poder hacerlas presencialmente nuevamente. Pero en esta oportunidad, junto con las iglesias de Calle Solesi en Espeleta y Salcedo en Wilde, y también la iglesia de Calle 58 de La Plata, queremos darle la bienvenida como anfitriones, rogando que se encuentren bajo la guía del Señor y con el deseo en esta oportunidad de poder estar teniendo este tiempo de oración unidos, unánimes, con un mismo sentir, un mismo espíritu, pudiendo tener también un tiempo de alabanzas en donde con nuestros corazones y con nuestros labios exaltemos y alabemos a nuestro Dios. También el tiempo tan precioso, agradable y de paz a nuestros corazones, saber que podemos acercarnos ante el trono de gracia de nuestro Señor para poder volcar nuestras gratitudes, nuestras alabanzas, nuestras peticiones, sabiendo que Él las oye y que el Espíritu Santo también perfecciona nuestras oraciones, y preparando nuestros corazones principalmente para escuchar su palabra, sus consejos para nuestras vidas por medio de nuestro hermano Eduardo Carbone, a lo cual queremos todos unánimes estar con un mismo sentir y estar disponiendo nuestros corazones para esta hermosa reunión, este hermoso tiempo que el Señor nos permite bajo su misericordia. Así que los invito a que podamos estar teniendo esta reunión y que estés donde estés escuchando este mensaje, este desarrollo, esta reunión, puedas ser bendecido y seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Dispongamos entonces corazones para comenzar esta reunión de oración unida, virtual, esperando la presencial. Dios les bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua
acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. El Cordero que sufrió traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre Él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz.
Queridos hermanos, después de haber escuchado canciones tan hermosas de alabanza, los creyentes somos los únicos que podemos alabar, porque el mundo está no alabando sino gimiendo, pero nosotros con el gozo del Señor estamos alabando a nuestro Dios. Ahora viene el tiempo de las oraciones. Y en primer lugar va a orar el hermano Matías Lizac, de la iglesia de la calle 58, entre 19 y 20, La Plata, con el tema siguiente: primero por las autoridades, después por la libertad de culto y tercero por incentivar la predicación del Evangelio. Después va a orar el hermano, uno de nuestros pastores, Pastor Luis Sangali, de la iglesia de Solesi 274, Espeleta, y el tema por el que va a orar Luis es matrimonios y familias, niños, adolescentes y jóvenes. Y finalmente la tercera oración es un hermano de la iglesia en la calle Salcedo, Wilde Salcedo 1066, y es el hermano Luis Vitale, que es uno de los diáconos de la iglesia. Y los temas que va a encarar en su oración es por las iglesias de zona sudeste, somos 25 iglesias trabajando juntas, por las actividades de la zona sudeste y por el crecimiento espiritual de cada hermano, cada familia componente de la zona sudeste. Buenas noches, hermanos. Oremos juntos al Señor por nuestras autoridades, por la libertad de culto y también por la evangelización. Santo Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos podemos presentar delante de ti confiadamente por medio de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados, porque Él fue el sacrificio, Señor, Él fue la ofrenda perfecta para nuestra redención, Señor. Él nos hizo aceptos delante de ti, entonces hoy podemos presentarnos con confianza, sabiendo que hemos sido perdonados, sabiendo, Señor, que hemos sido redimidos, sabiendo, Padre, que hemos sido adoptados como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos presentarnos delante de ti con peticiones, con agradecimientos, con súplicas, Señor, con ruegos, y que somos escuchados. Gracias, Padre, porque tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones, Padre. Y gracias porque podemos tener la confianza y la certeza de que no estamos solos, de que tú no haces oídos sordos a lo que hablamos contigo. Y en este momento, Señor, queremos presentar delante de ti a nuestras autoridades, Señor, a las personas que están gobernando nuestro país, Señor, para que tú, en primer lugar, Señor, estés poniendo en sus corazones temor de ti. Podemos ver, Padre, que en el sistema político no hay temor de ti. Y te queremos pedir para que nuestros gobernantes tengan temor de ti. Así, Señor, como sucedió en los tiempos de Daniel, donde había reyes que no te conocían, pero a causa de Daniel, de lo que tú hiciste a través de Daniel y con Daniel, te han conocido, que así suceda en nuestra época, Señor. Que nuestros gobernantes puedan ver a través de tu iglesia, te puedan ver a ti, Señor, y conocerte a ti, y que tengan nuevamente temor de ti, Señor. Queremos pedirte por ellos para que les des sabiduría, Padre, para gobernar en estos tiempos tan difíciles. Queremos pedirte, Señor, por aquellos hermanos que sean de nuestras asambleas o tal vez no, Señor, que se estén presentando para cargos políticos, que tengan como trabajo, Señor, el servicio en el sector público y estén siendo gobernantes, para que tú, Señor, los acompañes y les des sabiduría para conducirse en medio de un ámbito tan corrompido por el poder, para que puedan ser testimonios de ti ahí en donde tú los estás poniendo, Señor.
Queremos pedirte, Padre, en medio de este tiempo tan peligroso donde se dictan leyes tan contrarias a ti, que también pongas temor en el corazón de los gobernantes, temor hacia ti, Señor, y mueva sus corazones para que permitan que la iglesia tenga libertad de culto, Señor. Sabemos que en muchos lugares, en muchos países, el mensaje del Evangelio está siendo coartado, Señor. El mensaje del Evangelio está siendo, lo están limitando, Padre. Incluso en muchos lugares ya no dejan que se hable del pecado, porque lo tratan como violencia a la sociedad, Señor. Te pedimos que eso no suceda en Argentina. Y queremos extender nuestra fe también hacia aquellos países donde está sucediendo ese tipo de acontecimientos, para que tú, Padre, obres en los corazones de esos gobernantes, y que la iglesia pueda tener también libertad de culto y hablar tu palabra con libertad, Señor. Padre, sabemos que en medio de las dificultades tú también te has glorificado, y aún si no tenemos libertad de culto te vamos a seguir. Aún si no tenemos libertad de culto, Señor, y somos perseguidos, vamos a seguir teniendo fe en ti y te vamos a seguir amando. Pero queremos rogar a ti para que tú nos permitas tener libertad de culto, libertad para congregarnos, libertad para predicar tu palabra, Señor. Y también, Señor, que nos des valentía para hacerlo y nos ayudes a ser sabios y no desaprovechar las situaciones que tú nos presentas, que tú nos permites tener. Queremos pedirte, Señor, por la predicación del Evangelio en Argentina y en todo el mundo, Señor, también, para que tú estés acompañando a esa obra tan maravillosa, Padre, para que tú nos estés dando valor, nos des, Señor, firmeza en predicar tu palabra, para que no sea un evangelio corrompido, un evangelio barato, un evangelio fácil de digerir, fácil de aceptar, porque está hecho a imagen de hombre. No, Señor, que sea el evangelio de Jesucristo, el evangelio que realmente cambia vidas, Señor. Queremos ser la iglesia que tu palabra dice, la iglesia que es luz y sal, la iglesia que impacta al mundo con el mensaje de salvación de Jesucristo, Señor. Queremos pedirte por nuestros hermanos que están en países difíciles, haciendo misión de predicación del Evangelio y fundación de iglesias, para que tú los fortalezcas, Señor. Sabemos que no es fácil la violencia que sufren, Señor, la persecución que sufren, pero sabemos que la esperanza en ti puede más que los ataques de Satanás y los ataques de este mundo, Señor. Por eso te pedimos por fortaleza para ellos, fortaleza en la esperanza que tenemos en ti, Señor, para que también los llenes de fe, Señor, para que también les des sustento, para que no les falte nada, Padre, y que encuentren su gozo en el servicio a ti, Padre. Y así también te pedimos nosotros, que quizás no estamos siendo perseguidos de una forma violenta, de una forma que se atente contra nuestra vida tal vez, pero sí estamos siendo perseguidos en este momento desde otro punto, desde el punto de las ideologías, desde quitarnos la libertad. Te pedimos, Padre, para que en este tiempo en donde Satanás está rugiendo con violencia, con fuerza, que no nos atemoricemos, porque sabemos a quién servimos, sabemos quién pelea las batallas por nosotros, Señor, sabemos quién es el que nos manda a predicar el Evangelio y sabemos cuál es nuestra esperanza. Señor, si en nuestro corazón falta valor, si nos falta fe, te rogamos que pongas valor y fe, Señor. Ayúdanos a aprovechar todas las oportunidades que tú nos pongas para predicar el Evangelio, Señor. No queremos ser una iglesia infructífera. No queremos, Padre, ser una iglesia que no cumpla con su mandato, con tu mandato. Que no cumpla, Señor, con tu encargo. Queremos ser una iglesia que cuando tú vuelvas nos encuentres activos, que nos encuentres practicando las primeras obras, que nos encuentres en el primer amor, Señor, y que nos encuentres santos y sin manchas. Te amamos, papá,
Te amamos porque tú nos amaste, porque tú nos rescataste de nuestra manera de vivir, porque tú tuviste misericordia de nosotros que no merecemos tan grande don, porque tú pagaste el precio por nuestro pecado. Te amamos, Señor, porque tu amor hacia nosotros nos cambió la vida. Te amamos porque tú te hiciste cargo de nuestros pecados, porque tú te hiciste cargo, Señor, de nuestros desaciertos, de nuestros errores. Y por eso te queremos servir, Señor. Fortalécenos a tu iglesia, fortalece a nuestros hermanos en todo el mundo. Dale sabiduría a nuestros políticos, dale sabiduría y manténlos en santidad a nuestros hermanos que están en cargos políticos. Y por favor, Padre, permítenos seguir teniendo libertad de culto. Oramos a ti con fe y con agradecimiento porque sabemos que somos escuchados por ti. Y bendecimos tu nombre porque la verdad que tú nos maravillas en la forma que nos amas, en la forma, Señor, que tratas con nosotros, en que no nos falta nada y en la esperanza que tenemos en ti. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos de la zona sudeste, vamos a tener la oración para que el Señor bendiga esta zona y con los temas ya mencionados. Así que vamos a orar a nuestro Padre y lo vamos a hacer en esta noche. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche que el pueblo tuyo reunido en distintos lugares podemos juntarnos en esta reunión unida de oración de 3 iglesias y podemos, Señor, elevar nuestra voz y tomar estos temas que tú nos has propuesto. Señor, sabemos que el tema principal es los matrimonios. Sabemos cómo el mundo y Satanás está atacando a los matrimonios y atacando aquello que es tan hermoso, que es la unión para siempre del hombre y de la mujer. Señor, que tú bendigas nuestros matrimonios en nuestras iglesias. Y Señor, a través de nuestros matrimonios sabemos que después se forman las familias. Que tú bendigas nuestras familias, Señor, que tú las guardes con las acechanzas del enemigo que hay hacia los niños, hacia los jóvenes, inclusive aquellos que salimos todos los días a trabajar. Señor, sabemos que tú nos guardas de las acechanzas que el enemigo pone a nuestros pies para hacernos caer. Señor, bendice nuestra niñez de nuestras iglesias, nuestros hijos, bendice nuestros adolescentes, bendice, Señor, nuestros jóvenes, que tú los guardes y que puedan realizarse en el Señor y que sean hombres y mujeres entregados a ti, que formen una familia que te sigue a ti y que puedan guiar a sus hijos a los caminos del Señor. Señor, bendice esta reunión que estamos realizando. Gracias, Señor, porque podemos con libertad entrar en tu presencia y traer todos estos temas delante de ti. Señor, que tú nos guardes. Sabemos que vendrán tiempos muy difíciles, pero sin embargo, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos darás la victoria y tú nos vas a guardar. Bendice todas nuestras iglesias de esta zona y, Señor, que tú bendigas también el mensaje que nos va a entregar nuestro hermano Eduardo. Gracias por todo, Señor. Te elevamos esta oración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos de Zona Sudeste? Es un gozo para mí poder en este día orar en esta reunión, ¿no es cierto?, en la cual nos juntamos todos los de la zona como un solo cuerpo para elevar nuestras oraciones al Señor, pidiendo por aquellas cosas que realmente anhelamos, que el Señor conteste. Así que vamos a tener una palabra de oración y lo vamos a hacer por las iglesias de la zona sudeste, por las actividades y también por el crecimiento espiritual. Padre y Dios amado, te agradecemos, Señor, porque
así como cuerpo de Cristo podemos estar reunidos, Señor, en esta hora para alabar, bendecir tu nombre, pero también para llegar hasta tu trono de gracia. Ese trono que siempre está abierto, Señor, para tus hijos, para que podamos expresar delante de tu presencia aquellas cosas, Señor, que anhelamos en nuestros corazones. Primeramente, por cada una de las iglesias de esta zona, Señor, para que tú los sigas bendiciendo, para que tú les sigas dando fortaleza y guardándolo, Señor, de esto que aún no ha terminado, pero que de a poco, Señor, podemos ir viendo que tu mano poderosa nos ha guardado hasta aquí. Padre, queremos también rogarte por todas las actividades de este grupo de la zona que hacemos en conjunto, para que aquellas cosas que se están preparando, Señor, para muy pronto, como es, Señor, las conferencias, que tú también estés guiando a cada uno de aquellos que la realizan, especialmente a todos aquellos, Señor, que dedican de su tiempo para exponer la palabra, para los coros, para también, Señor, todo lo que se habrá de hacer, Señor. También queremos rogarte ahora, Señor, por el crecimiento espiritual de cada una de nuestras iglesias. Señor, en este tiempo nos hemos visto, Señor, que el enemigo ha enfriado corazones, que los ha adormecido, que algunos, Señor, hasta se han apartado. Padre, clamamos por esto. Sabemos que aún vendrán tiempos peores y tu iglesia deberá estar firme, Señor, con las convicciones que tu palabra nos enseña, para que podamos, Señor, salir adelante airosos en esta batalla que no es contra carne ni sangre, sino, Señor, como dice el apóstol, contra espíritu. Y este espíritu diabólico, Señor, que ha trastocado las mentes y los corazones de aquellos, Señor, que hoy vemos que andan en este mundo sin Cristo y sin esperanza, pero que tu iglesia pueda afirmarse, Señor, en todos los conceptos espirituales para poder, Señor, dar batalla a todas estas cosas. Gracias te damos, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos, aunque sea de esta manera, estar juntos, unánimes, clamando a tu santo nombre, como lo hizo aquel pueblo cuando tenía la necesidad de ser liberado de allí, Señor, de la esclavitud. Hoy clamamos para ser liberados, Señor, de esta pandemia y poder volver, Señor, tranquilos a nuestros lugares de congregación, Señor, y poder seguir alabando y bendiciendo tu nombre y testificando que Cristo vuelve, porque Él ha de venir a buscarnos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Después de haber oído estas oraciones tan hermosas, que me imagino todos hemos orado acompañando a los hermanos que han orado en nuestros hogares, vamos a tener ahora la predicación de la palabra. Está invitado nuestro querido hermano Eduardo Carbone, anciano pastor de la iglesia en Pilar, Buenos Aires. Y el tema que él va a desarrollar es la oración y el presente. Así que pedimos la bendición para nuestro querido hermano Eduardo Carbone. Muy bien, en esta oportunidad, mis queridos hermanos, tenemos un tiempo por delante para poder tratar este tema tan importante como es el de la oración. Pensando en la oración presente, pero realmente cuando pensaba en este tema hace ya un tiempito, me llevó el pensamiento a tratar de indagar un poco más en lo que era la oración en medio de los pueblos paganos. Hoy, como cristianos, como personas renacidas,
tenemos innumerables privilegios y justamente deseo confrontar el sentido de la oración, cómo era en la antigüedad, cómo es en el tiempo vigente, cómo eran las prácticas cúlticas y cómo es en nuestro presente. Dice un pasaje de Pablo escribiendo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quería introducir este aspecto porque tiene que ver con la importancia de presentarnos aprobados delante de nuestro Dios. Voy a primeramente a referirme un poco a la oración en las religiones que son ajenas al cristianismo. El hombre se dirigía en la antigüedad a su divinidad para buscar asegurar su protección, para buscar beneficios que son de carácter temporal. Y únicamente algunas minorías podían, en momentos de mayor sensibilidad moral, como sucedía en Grecia, por ejemplo, con la influencia de los filósofos, con la influencia del paganismo que había también allí, usaron la oración como una demanda de auxilio para que los librara tal vez de vicios, tal vez de pasiones, y les capacitara para practicar virtudes de piedad. En la antigua Grecia, en cada hogar se hallaba un altar donde se rendía culto a Zeus. También a los espíritus de las familias que estaban difuntos. Los rituales consistían en oraciones, en libaciones, que significa derramar un líquido sobre algo, sobre el suelo, cuando no también era sangre lo que se derramaba, y otras ofrendas. Este era todo un rito pagano que consistía justamente en buscar, ya sea sobre el suelo o sobre el fuego, la presencia de distintos dioses. Decimos dioses porque justamente Grecia se caracterizaba por tener muchos dioses y a todos les pedían algo. Ahora bien, la oración podría ser en ese momento una petición expresa o una simple llamada a la divinidad. ¿Cómo se hacía esto cuando se acercaban al Olimpo? Pues las referencias históricas dicen que se acercaban extendiendo la mano derecha, muchas veces levantando las dos manos al cielo, y lo cierto es que buscaban de alguna manera entregar o buscar recibir algo de parte de los dioses. Muchas veces era con la palma de la mano hacia arriba, hacia el cielo o hacia la tierra, según sea. Todo este asunto también se mezclaba con la adivinación, que era prácticamente una institución social. En estos tiempos primitivos, la oración también, o más atrás de los griegos, la oración parecía combinada con la magia, aunque muchas veces se confundía con todo esto. Esa oración que expresa un deseo que puede ser hacia lo malo o hacia lo bueno, porque había quienes buscaban a través de la oración mágica perjudicar o ganar contra sus propios adversarios. O sea, podía ser una oración en busca de bendición o en busca de maldición. Una fórmula mágica, independiente de la intervención de algún ser sobrenatural. Para Tertuliano, la oración no alcanzaba a ser más que el testimonio de un alma cristiana. Pero esto no es cierto, porque ningún alma es cristiana o nace siendo cristiana. Así que esto tampoco era una verdad. No es el alma cristiana por naturaleza, a excepción que nosotros tengamos una nueva naturaleza. Por cierto, la tenemos todos los creyentes, todos los que nos encontramos en este lugar, tenemos la disposición
de poder dirigir nuestras oraciones al Dios que es todopoderoso, al Dios creador, al Dios verdadero. Fue también la filosofía de los hombres la que se encargó de enterrar el verdadero sentido de la oración, enseñada en el primer siglo por los apóstoles y por el mismo Señor primeramente, porque Él enseñó a orar, Él enseñó a la práctica y a la necesidad de la oración. Los estoicos, por ejemplo, procuraban desarraigar la oración de toda la práctica, poniendo a los dioses y a la naturaleza en el mismo plano. Y decían, ¿tiene algún motivo el poder rezar u orar a la naturaleza? Decían, ¿qué sentido tiene elevar las manos al cielo? Y vino después de todo esto algunos aspectos que son racionalismo y positivismo. Muchos de ellos ya están de nuevo en boga en nuestros días. Mis queridos hermanos, me voy a ocupar un poquito más de este tema sobre la oración en el pasado, porque realmente deseaba confrontar las virtudes que tiene la oración cristiana frente a la oración que hacían los pueblos paganos. El advenimiento y la expansión del cristianismo son los que cambiaron radicalmente la situación y la oración se convirtió en práctica generalizada. Tal vez la calidad de la oración no alcanzó a ser lo que se deseaba en su momento, pero mantenía indefinidamente el propósito y un lugar que era indiscutido. El racionalismo considera la razón como la fuente principal y única del conocimiento humano en general. Y es con el positivismo que surge la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimientos es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. De esta manera se ha dejado de lado a Dios. De una manera preclara expresaron que Dios no existe, que no tiene ningún efecto más que el efecto subjetivo de aquel que cree que está hablando con Dios. La experiencia dice que aún cuando algunos pasan por momentos terribles, pueden decir, no hay nada más que hacer que pedirle a Dios. Hay como una entrega al Dios creador que entendemos existe. Entonces, lo único que podemos hacer, dicen, es orar. Ahora, mis queridos hermanos, hablemos un poco de la oración, hablemos un poco de la oración y nuestro presente. Hablemos de la oración y de nosotros, de cada uno de nosotros, porque los pueblos paganos han sido muchos y seguirán siendo muchos los que viven en la ignorancia del amor y la misericordia de Dios y en la ignorancia del conocimiento del Dios verdadero. Nosotros tenemos la gran oportunidad de poder entrar al lugar santo para presentar nuestras oraciones, nuestras preces, nuestras necesidades. Y dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Y hermanos, cuando vamos a la introducción y leímos ese texto precioso de la importancia de presentarnos aprobados delante de nuestro Dios, significa que nosotros tenemos que hacer algunos esfuerzos, como son los de buscar ser llenos del Espíritu Santo, esfuerzos que tienen que ver
con el sacrificio espiritual que Dios requiere de cada uno de nosotros para ser mejores hombres y mejores mujeres. La oración no es una evasión. La oración no es una ilusión. La oración no es el sustituto de la falta de voluntad. No la sustituye. Tenemos que tener voluntad. Vamos a mirar aquellos pasajes también donde dice orad sin cesar. Y eso depende de nuestra voluntad, de brindarnos a un contacto, a una comunión íntima con nuestro Dios. A pesar de las influencias paganas que hemos estado hablando y de las corrientes de pensamiento teológico que millones de creyentes, a pesar de eso, millones de creyentes nos dirigimos diariamente a Dios con las mismas convicciones que el salmista. El salmista decía en el versículo 2 del capítulo 65, tú oyes la oración, a ti vendrá todo hombre, a ti vendrá toda carne. Qué importante que es esto. Hay tres cosas que no las voy a desarrollar, pero que me gustan mencionarlas. La oración es el factor vital de la fe. La oración es el oxígeno del alma. El creyente ora y el que ora es porque cree. No se trata de vanas repeticiones, no se trata de la rutina de una oración, de palabras que son conocidas, de un glosario de palabras que se repiten. Tiene que haber dentro de nosotros un movimiento espiritual de vida, de comunión, que nos lleve, cuando estamos en la presencia de Dios, a alabarle, adorarle, dejarle nuestra gratitud y saber que todas las cosas se van a poder lograr en su voluntad. Qué bueno es, queridos hermanos, porque encontramos también allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1, que nos dice la referencia de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el Señor refiere esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. La parábola la conocemos. Aquella viuda, sin embargo, le era molesta, porque le era molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor de los señores, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso, queridos hermanos, pensamos que nosotros molestamos a Dios con nuestro ruego, con nuestra oración? De ninguna manera, no es esto lo que quiere decir aquí la palabra. Aquí está hablando del Dios que nos ha escogido en Cristo y que está esperando nuestro diálogo, nuestra comunión en la intimidad con Él. En nuestros días la profesión religiosa abunda, los lugares de culto se han multiplicado y también el número de los asistentes, pero lo que hace falta es poder ver una manifestación genuina de un vínculo de comunión con Dios. La oración ha sido descuidada por muchos creyentes. La oración ha sido dejada de lado por el imperio de la prontitud, porque todo tiene que ser rápido. Entonces también ahora nos cuesta escuchar los mensajes de WhatsApp en los medios y se le ha aumentado la velocidad, cuadruplicándola por poco. Y entonces nos encontramos que queremos todo muy rápido. Pero es realmente que a través de la comunión con Dios podemos descubrir que el Creador es el Dios trascendente, es el Dios que no es indiferente a cada una de nuestras necesidades y que el hombre puede encontrarle en cualquier momento. Dice Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Dice Jeremías,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta situación subsiste a pesar de que el hombre ha caído en pecado. Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, nos ha dado redención. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Está permitiendo una relación constante, persistente con nosotros. Es esa persistencia en confianza de su poder, en gratitud a su persona por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por mí, en dependencia. Cada día dependemos del Señor. Y entonces nos damos cuenta, la oración no se trata solamente de hablar a Dios, sino se trata de hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo nos lleva una conversación? ¿Cómo es nuestra conversación con Dios? ¿Es rápida? ¿Es cuadruplicada en la velocidad? ¿O es entrar al aposento, entrar en la presencia divina, estar a solas en la quietud del alma para poder reconocer que estamos frente a la autoridad creadora de un Dios amoroso que ha extendido sus manos cuando éramos un pueblo contradictor, rebelde y pecador y nos alcanzó? Vemos la experiencia de hombres que han tenido ese tiempo a solas con Dios. Y por ejemplo, Abraham habla, ora e intercede por Sodoma. Solo habían pasado 400 años del diluvio, hermanos. Hagamos números, solamente 400 años del diluvio. Y el hombre seguía perseverando en el pecado de tal manera que el furor y la ira de Dios era despertada. Olvidaron la lección de aquel cataclismo divino. Sodoma quedaba a pocos kilómetros de Hebrón, el hogar de Abraham, y también quedaba a pocos kilómetros de Jerusalén, el hogar de Melquisedec. Sin embargo, Abraham, conocido como el amigo de Dios, dice 2 Crónicas, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? La pregunta que le hicieron. Y aquel que era el amigo de Dios despertó en el corazón de Dios el deseo de hablar con Abraham. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en el futuro, quiere decir una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y Abraham sigue su coloquio, sigue su conversación, sigue su comunicación. Y le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. Eres el juez de toda la tierra y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Recordamos la historia, no la tenemos que repetir, pero cuando Abraham cesó de orar, Dios obró y Dios lanzó fuego y azufre sobre aquellas 2 ciudades. Más adelante está el encuentro de Jacob. Jacob suplicó la protección de Dios porque Dios había hablado a sus padres, a Abraham, a Isaac, y también a Jacob con sus promesas de bendición. Y allí está Jacob
Jacob pidiendo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y allí está Jacob, suplicando y entregándose. Más adelante Moisés habló con Dios. Le había revelado que era el gran yo soy. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hombres que caminaron con Dios. Samuel era un hombre de oración, pero Samuel en el templo tuvo que escuchar el llamado de Jehová Dios hasta que se le indicó lo que tenía que responder, y entonces habló Samuel diciendo: habla, porque tu siervo oye. Así que, lejos de mí, dice allí, que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes instruiré en el camino bueno y recto. Y así podemos seguir, pero el tiempo nos aprieta un poco. David fue aquel que pudo expresar la palabra de Dios a través de los salmos. El testimonio histórico de su fidelidad fue lo que inspiró los hermosos salmos, auténticas oraciones y canciones de alabanza y de súplica. Pero todo el pueblo de Israel es testigo de lo que Dios había dicho a los profetas, a los patriarcas. Todo Israel tenía la experiencia de saber cómo se había abierto el Mar Rojo, cómo con una oración pudieron conseguir agua de la roca de aquella peña, cómo pudieron habitar en el desierto teniendo la presencia de Dios en la noche y en el día, frescor en el día, calor en la noche. Jehová no era una simple divinidad local, regional, entre las muchas deidades de los pueblos paganos. Jehová Dios, el gran yo soy, el creador de todas las cosas, es aquel poderoso, creador de cielos y tierra, soberano, perfectamente justo, que oye, que entiende, que distingue al creyente fiel porque ora al creyente fiel. No solo es eterno y trascendente nuestro Dios, está atento a todo lo que acontece en todo el mundo y está su voluntad en todas las cosas. Nada ha dejado de estar controlado por Él. Aún así, en su amor y misericordia, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos de los que estamos aquí en esta oportunidad hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial. Hemos confesado a Jesucristo como nuestro Redentor y previamente hemos confesado nuestro pecado y nos hemos arrepentido. Y hermanos, nos tenemos que gozar en ese lazo de comunión íntima que tenemos con Dios, que no lo logramos de ninguna otra manera a no ser por la oración, por el tiempo de oración y el tiempo que tenemos para exponernos en su presencia. 3 cositas en esta hora ya para ir redondeando nuestro tema. La oración es necesaria para la salvación. La oración distingue al creyente fiel. Y tercero, la oración, fuente de estímulo y fuente de poder. La oración necesaria para la salvación. No encontramos en la Biblia que las personas alcancen la salvación sin pedirla. Es necesario, como decíamos antes, confesar el pecado. Hay expresiones
tales como acepto a Jesucristo, quiero ser salvo, no dependen de la cantidad de oraciones ni de las veces que digamos eso, sino simplemente de una primer oración. Es la oración que nos pone en el primer contacto del hombre con Dios. Y tiene que ver con la oración salvífica. Es la oración que nos salva. Señor, perdóname, perdóname. Esas expresiones como las que tuvo el ladrón de la cruz. Y la respuesta es: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Después está la oración que distingue al creyente fiel. La parábola de la viuda que mencionábamos en Lucas 18 enseña a orar siempre y no desmayar. Ella pide ser librada de un mal adversario, pero nos ayuda a ser estimulados a orar día y noche. Nos resulta a nosotros tan necesario orar día y noche como el alimento al recién nacido, el alimento materno. Cuando el vacío y la debilidad estaba en nuestra vida y pudimos hacer la oración salvífica, la misericordia y la gracia de nuestro Dios surgió en nuestro auxilio. Debemos orar, debemos hacerlo con un corazón limpio, debemos hacerlo con una mente limpia delante de nuestro Dios. Es entrar a su presencia y poder apreciar la magnificencia por la fe y por la guía del Espíritu Santo, apreciar su magnificencia, apreciar que pone los ojos sobre nuestras necesidades, sobre nuestras súplicas, pero pone también sus oídos para escucharnos en cada una de ellas y también en nuestras gratitudes. La oración, queridos hermanos, es fuente de estímulo y de poder. Dios ha dispuesto todas las cosas para que la actividad de la oración sea fácil. En lo que a Él se refiere, para que nosotros oremos, Él ha aparejado todas las cosas. Él ha preparado todas las cosas para que no tengamos ningún inconveniente, ningún problema en llegar a Él. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, estos de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y sigue el relato: el camino está preparado, el camino está aparejado de parte de Dios. No tenemos obstáculos, no tenemos muros para poder llegar a Él en oración. Toda posible objeción que pudiera haber ya está rebatida. Toda dificultad que podía haber ha sido solventada. Todo lo que estaba torcido se ha puesto derecho. Y todo lo que era áspero se allanó. El velo del templo se rasgó. El Señor nos permite entrar como sacerdotes individuales a su presencia. Y esto es de una gran bendición. Hay camino a través del cual el hombre, por pecador que haya sido, por pecador que sea, por miserable que sea, hoy, por el perdón de los pecados, por haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, Dios el Padre, a través de Jesucristo, abrió este camino y lo hizo a través del sacrificio de su Hijo bien amado, que fue hasta la cruz. Pero nosotros también tuvimos que ir hasta la cruz. Tuvimos que caer postrados delante del Señor para pedirle a Él que nos perdone. La justicia y la santidad de Dios ya no nos puede atemorizar, porque nuestros pecados han sido quitados, porque gozamos de la comunión con Dios,
porque delante de Dios, cada uno de nosotros somos vistos por Él santos y sin mancha, porque nos mira a través del Cordero inmolado. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! En su trono de gracia, Dios está presto y dispuesto a escucharnos en todas circunstancias, escuchar todas las súplicas, escuchar a todos aquellos que a través de Jesucristo hemos sido salvos y que hemos implorado en la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Qué hermosura, hermanos, poder contemplar esto. Las consecuencias de la oración del justo no tienen dimensión. Es poderosa, porque no hay nada imposible para Dios en su voluntad. Perseverar en la oración. Dice, orad sin cesar. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, orad sin cesar. Tan solamente 3 palabras. Y yo entiendo que pareciera que Pablo entendía que el orar era como estar celebrando un encuentro con Dios cada día de manera regular y de manera continua. Pablo entendía que era una celebración poder estar en la presencia de Dios. Hermanos, quiero ser respetuoso, pero no solamente se trata de tener el encuentro con Dios para dar gracias por los alimentos, cosa que es muy buena, sana y agradable a los ojos de Dios, porque Él nos da el pan de cada día y no nos lo hace faltar. Pero necesitamos tener el encuentro personal, metódico, continuo, regular. Y me gusta esta expresión, la de celebrar en la presencia de Dios. Los hombres buscan a los famosos, a los muy famosos, a los potentados y ricos, y celebran poder estar un rato, 2 minutos con cada uno de ellos. Algunos exageran tanto que no se quieren lavar la mano, la diestra, porque le dieron la diestra a estos personajes. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos descuidando la oración? No se puede descuidar la oración. La oración es la que me oxigena. La oración es la que me muestra cosas que no podría ver ni darme cuenta de otra forma. Queridos hermanos, ya terminamos. Hace muchísimos años, recuerdo que quedó impreso en una editorial de la revista Campo Misionero con una pregunta en otro idioma. Cosa successo con las reuniones de preghiera? Y estoy hablando de tal vez 40 años atrás, donde la oración manifestaba el descuido. Pienso ahora en tantos elementos que nos entretienen o que nos pueden llevar al entretenimiento y a la recreación. ¿Dónde estará el nivel mío, mi nivel espiritual? Porque la oración marca el nivel espiritual que nosotros tenemos. Nuestro vínculo con Dios, el aumento de nuestra fe, el aumento de nuestra caridad, el aumento del amor, el amor fraternal con los hermanos, la sinceridad, la franqueza, lo que tiene que ver con la fidelidad a nuestro Dios y a la palabra de Dios. Estas cosas son importantes. Cosa successo. ¿Qué pasó con las reuniones de oración? ¿Por qué las reuniones de oración no colman el salón? ¿Es que aburre al alma? No, es una celebración encontrarnos con Dios, hermanos, y que la palabra viva y eficaz nos pueda mostrar que para ser un obrero aprobado tenemos que tener una vida de oración. Son cosas que nos van a ser demandadas en un día frente al tribunal de Cristo. Para concluir, hermanos, hablemos con Dios
cada mañana antes de hablar con el mundo. Hablemos cada noche con Dios después de haber hablado con el mundo. Que tengamos presente pequeñas consignas en nuestra vida que puedan modificar, que puedan cambiar nuestra rutina, nuestra costumbre, nuestro hábito, y te darás cuenta que volverás a experimentar lo que es el primer amor en Dios. Que la oración sea una de las ocupaciones más importantes de tu alma y la mía. Que así sea. Amén. Después de tan hermoso y trascendente mensaje que nos ha dado el Señor por medio de nuestro querido hermano Eduardo Carbone, vamos a hacer el cierre. Pero primero antes de orar, vamos a dar los avisos de las próximas actividades de la zona sudeste hasta llegar a fin de año. El primer evento es la conferencia general de zona sudeste de este año 2021. Será, si Dios quiere, el sábado 13 de noviembre, será por YouTube a la hora 19:30 y el predicador es nuestro querido hermano misionero Jaime Barnett, misionero en Paraná, Entre Ríos. Y el tema que él va a desarrollar es De viaje con Samuel, basado en 1 Samuel 7, del 15 al 17. El segundo evento es la reunión de oración unida femenina de la zona sudeste, que es la última del año. Eso será el sábado 27 de noviembre. Será también por YouTube a la hora 16. La predicadora en esa reunión femenina será la hermana Carmen de Macio, de la ICE, de la Iglesia Cristiana Evangélica, en la calle Santiago del Estero, Avellaneda. Y el tema que ella va a desarrollar será convicción y decisión como mujeres de Dios. Finalmente, la última actividad de la zona sudeste de este año 2020-21 será la reunión unida de oración general, es decir, para todas las iglesias. Eso será el martes 7 de diciembre, será también por YouTube y la hora será a las 20 horas. Que el Señor bendiga todas estas actividades y las podamos desarrollar honrando el nombre de nuestro Dios. Vamos a terminar ahora con una oración. Nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido, estando juntos a través de la comunión que atraviesa la distancia. Posicionalmente estamos en lugares diferentes, pero unidos por la comunión que tenemos los unos con los otros a través de la cabeza que es Cristo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo, que es el residente divino en cada uno de nosotros los creyentes. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra que nos ha traído Eduardo, que tú le bendigas también en su vida y en su ministerio tan amplio en la iglesia de Pilar. Y bendice a todas las iglesias, las 25 iglesias que componen esta querida zona sudeste. Que podamos seguir creciendo y desarrollando nuestras actividades para bendición de todas las familias, los jóvenes, los niños, los adolescentes y todos los hermanos que componemos la zona sudeste. Te damos gracias por este tiempo, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.